¿Qué es el IVA cultural? El IVA cultural es el IVA que está incluido, por ejemplo, en el precio que pagamos cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, cuando vamos a un concierto. Y también es el IVA que grava los servicios que prestan los actores, las maquilladoras, los sonidistas y toda la gente que está detrás de una obra de teatro o de un concierto o de una película de cine, que se lo tienen que cobrar cuando le facturan al respectivo productor. Y que ahora mismo es igual que el resto. Claro. Hoy por hoy. Claro. Bien. Porque en España hay 4 tipos de IVA. Uno es el tipo general, que es el 21%, que grava a la mayoría de los productos. El segundo es el tipo reducido, que es un 10%, que es el que, por ejemplo, se paga en los servicios de hostelería, en los hoteles, restaurantes, etc. Bien. Luego tenemos el tipo súper reducido, que grava fundamentalmente a los alimentos frescos, el pan común, etc. Y luego el tipo cero, que para los productos que están exentos, como casi todo lo que tenga que ver con la educación, las intervenciones quirúrgicas, etc. El problema del IVA cultural surge porque en septiembre del 2012, cuando se hizo el último incremento del IVA, estos servicios culturales pasaron de tributar el tipo reducido al tipo general. Es decir, pasaron del 8% al 21%. Es decir, si se hubieran mantenido en el tipo reducido, el IVA se les habría incrementado simplemente del 8 al 10. Pero en el caso de ellos, se pasó del 8 directamente al 21%. Y esto es lo que generó esa discusión que hace unos días, en ocasión de la entrega de los premios Goya, se actualizó. Ahora, yo estoy de acuerdo con que se rebaje el IVA cultural, por supuesto, pero también con que se rebaje el IVA automotriz, el IVA textil, el IVA informático y todos los IVA que se incrementaron, de manera tal que volviesen al nivel que tenían hasta junio del 2010, es decir, antes de que lo subiera Zapatero, cuando el tipo general era 16% y el tipo reducido era un 7%, el tipo superreducido era igual, era 4%. Lo que no estoy de acuerdo es con que se reduzca el IVA a unos sí y a otros no. Es decir, no estoy de acuerdo con una reducción selectiva, porque sería una injusticia. Es decir, es evidente que la gente que está en la actividad cultural tiene argumentos para respaldar su solicitud de una reducción del IVA, pero es que también lo tienen los otros sectores, porque el sector cultural no fue el único que pasó del tipo reducido al tipo general. También le pasó a las florerías, a las peluquerías, a los servicios que se prestan a deportistas, a la televisión digital y más sectores. Incluso hubo un caso, el material escolar, que pasó de tipo súper reducido desde el 4% al 21%, o sea, es un incremento de 17 puntos porcentuales de la noche a la mañana. Entonces, España está en un proceso de reducción de déficit fiscal. Durante el año pasado, el conjunto de administraciones públicas gastaron 59.000 millones de euros más de lo que ingresaron. El objetivo para este año es que gasten 47.000 millones de euros más. O sea, más de 1.200 millones de euros por día de exceso de gasto respecto a la recaudación. Y todo esto, por supuesto, va a seguir incrementando la deuda pública, que ya es de más de 1 billón de euros. 1 billón, es decir, 12 ceros. Entonces, en un contexto de reducción del déficit fiscal, que un sector pida que se le reduzca el IVA, implica que le está pidiendo al resto de la sociedad que aumente su esfuerzo fiscal. Es decir, entonces la pregunta es, ¿por qué razón la sociedad debería consentir que el sector cultural contribuya menos a la reducción del déficit que otros? ¿Porque son famosos? No parece justo, porque a las peluqueras, insisto, les pasa lo mismo y sin embargo nunca se ha escuchado un reclamo, claro, porque no son conocidas y no tienen acceso a los medios. Y también me pregunto, ¿tiene alguna idea el sector cultural acerca de quién o quiénes y de qué modo deberían compensar los ingresos que ellos pretenden dejar de contribuir? Entonces, pero además el caso del sector cultural es particular, porque el sector cultural se beneficia de subsidios y programas de gasto público de una manera que, por ejemplo, las peluquerías y las florerías no se benefician. Entonces, si se redujera el IVA cultural
pero al mismo tiempo se mantuvieran esas ayudas y subsidios, el sector cultural no solo estaría dejando de contribuir a la reducción del déficit, sino que lo estaría incrementando. Entonces, una vez más, la pregunta es ¿por qué habría que admitir eso? Entonces yo me pregunto, el sector cultural, cuando pide reducir el IVA que grava sus servicios, ¿estaría también de acuerdo con que se redujeran los gastos de los que se beneficia? Entonces, o es que implícitamente está apoyando la reducción de otros gastos, ¿y de cuáles en ese caso? Entonces, dado el contexto de estrechez en que se mueven las finanzas públicas, pedir una reducción de gastos, pedir una reducción de impuestos sin pedir al mismo tiempo una reducción del gasto público, muestra un desconocimiento, en el mejor de los casos, de las circunstancias económicas. Y en el peor de los casos, tendremos que estar pensando que es un acto de demagogia. Entonces, ¿el tema cuál es? Para que quede claro, una reducción general del IVA, por supuesto que es bienvenida. Lo que no se puede consentir es la reducción exclusiva a un sector, sea cultural o sea cualquier otro. Y menos aún cuando la sociedad toda está haciendo un esfuerzo de reducción de déficit fiscal. Recortar impuestos sin recortar gastos supone aumentar la deuda pública. Y eso a los ciudadanos tampoco nos interesa. Entonces, por eso, todos los que queremos una menor carga tributaria, para ser coherentes, lo que tenemos que hacer al mismo tiempo es señalar qué gastos creemos que se deben recortar. Porque si no, insisto, sería equivalente a exigir al resto de la sociedad que haga un mayor esfuerzo, o sería estar apoyando el aumento de la deuda pública, cosa que evidentemente es algo que no nos conviene. Supone en cualquier caso, desde luego, una discriminación a los demás, un agravio comparativo, ¿no? Por supuesto, que además hay un tema adicional que es el siguiente. El IVA está en este momento, tiene un esquema que si el IVA no existiese en España y lo tuviéramos que implantar, jamás se diseñaría de la manera que lo tenemos hoy, porque es completamente irracional. Porque yo pregunto, ¿por qué, por ejemplo, el pan común, los huevos y las prótesis para minusválidos pagan el 4%, pero los cursos de inglés, los cursos de posgrado, en algunos casos muy caros, están exentos? ¿O por qué las apuestas en la quiniela o los billetes de lotería están exentos, pero la leche paga el 4%, en los hoteles se paga el 10% y los cosméticos pagan 21%? Es algo que no tiene ningún sentido. Entonces, si además vamos a atender las demandas de sectores particulares, ya el sistema se volvería completamente irracional. Entonces, que España se debe una discusión a fondo del IVA para reconfigurarlo y eliminar injusticias que ya incluye, por supuesto. Entonces, por eso digo, antes de pensar en una reducción puntual, sería mejor decir, bueno, ¿qué sistema tenemos en la cabeza? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué sistema diga? No, en vez de decir, me salvo yo y los demás que se arreglen, no, hagamos un rediseño general. Rajoy ha dejado abierta la puerta a esa rebaja de IVA cultural, probablemente por la presión del lobby de los actores, de los famosos. Lo que pasa es que si en algún momento se hiciera eso, de reducir solo el IVA cultural, automáticamente se ganaría la enemistad del resto de sectores, como mínimo de los otros. No son tan famosos. No son tan famosos, pero en votos cuentan mucho, empezando por las peluqueras.